Hombre de 36 años con dolor en todo el cuerpo. Se plantea si quiere o no tener un hijo. Su dolor es muy invalidante y no lo deja hacer nada, tampoco dormir. Se detecta que el paciente tenía un dolor que provenía de su madre por la pérdida de un niño. En su riñón izquierdo llega la misma imagen. El paciente dice que se lo preguntó a su madre y que ella le dijo que no había perdido ningún niño. En ese momento se desenrosca el riñón, se va hacia la próstata y dice: falta un niño. La sensación es intensa en la próstata, por lo cual se le pregunta si él quiere tener un hijo. Sí. ¿Y por qué no viene? ¿Está llorando su pérdida? Sí. Ellos tienen una hija y llevan un tiempo queriendo tener un segundo hijo. Como no llega y se siente mayor, ya no sabe si sí o si no, y llora su pérdida. Se le acompaña a visualizar al niño a la luz de ese ser al que da por muerto antes de encarnarse. Al darle un lugar en su corazón para que desde ahí mire a su pareja y a lo que los une. La letra hebraica con la que se trabaja es Sade, cuyo significado es momento de una gran reconciliación. Es ver a cada uno en su fuerza, en su luz y en su camino. El hombre se levanta de la camilla asombrado, ligero, sin carga en el cuerpo. Le cuesta creerlo, pero dice que es así. Y reafirma su propósito de consolidar su relación con su mujer. Unas semanas después, informa que están esperando un hijo. Yo me ocupo. Niña de 7 años no responde. La niña acude a la consulta acompañada por su madre. En la escuela insisten que la niña tiene un gran problema con mostrarse. Cuando le preguntan si algo la bloquea, ella no responde. Está aislada en la clase. La madre dice que a la niña le suelen doler los oídos y que duerme muy mal. Al poner sus manos en su cráneo, llega la imagen de la niña hecha un ovillo, cerrada en ella misma, con la cabeza metida en su estómago. Al preguntarle al tejido qué vivencias ha tenido, se percibe un pánico exacerbado. La niña manifiesta la necesidad de estar con su madre y siente que lo que está viviendo pertenece a ésta. Se le pregunta a la madre por la relación con sus padres y ella dice que están todo el día discutiendo, que su madre trata muy mal a su padre, que siempre se queja de él. Esta pregunta sirve también para que ella ponga la atención en su propia relación con su marido, pues está repitiendo el comportamiento de su madre. Utiliza a la niña y a los miedos de ésta para dormir con ella y no con su pareja. Se continúa tratando a la niña y en su pericardio se conecta con sus padres. La letra que se utiliza es Sayin, una de cuyas fuerzas es la liberación de las inscripciones negativas en el ADN. Ahí se les devuelve a los padres el peso que la niña lleva por ellos. Acompañando a la niña, se visualiza a su padre detrás de ella, a la derecha, y a su madre al lado del padre, a la izquierda. El río de la vida le llega de ellos y lo recibe. Tras 2 años de dormir con su hija, la madre se muda a su propia habitación. Por fin ella y su esposo logran poner en ellos la atención y soltar a la niña. La niña comienza a comunicarse mejor, canta y baila. Se continúa tratando su riñón izquierdo, tiroides, comunicación y oídos. Y en el último tratamiento cuenta
que se disfraza en una fiesta de carnaval y lo pasa muy bien. La niña se siente libre, se ríe a carcajadas mientras se le lee un cuento. El proceso personal que está realizando su madre con respecto a su propia madre, la abuela de la niña, está generando una gran apertura en ella misma y también en su hija. Lo llevo por ti, mamá. Niña de 8 años, rabietas. Los padres dicen que la niña está muy alterada, nerviosa y que no pueden tranquilizarla. Tiene una hermana de 4 años, mayor que ella, y los padres expresan su impotencia con la pequeña. No encuentran la manera de ayudarla ante los arrebatos que le da. La describen como una niña encantadora que de pronto entra en cólera con rabietas que no puede controlar. Tiene un carácter muy fuerte y mientras con las amigas es una niña alegre, se transforma al entrar a la casa. A nivel físico se le trata el hígado, su dificultad de comunicación. Se siente un corte a nivel de la faringe. El cuerpo muestra el hígado como retención primaria y de ahí al diafragma, primera costilla derecha, tronco del encéfalo y quiasma óptico. En el hígado, a nivel del ligamento falciforme, se muestra una imagen de división. Se sienten dos bandos en la familia, ella y la madre por un lado, y la otra hermana y el padre por el otro. Se le explica a la madre la necesidad que le dé espacio al padre para que pueda acercarse a su hija. Mientras hablan, se va acompañando al tejido hacia su expansión, los padres van tomando conciencia de la situación, pero se siente la dificultad de la madre con su propio padre y se le pregunta al respecto, sobre todo cuando era joven. Sin responder a la pregunta, dice que con su madre tiene muy buena relación, como su hija con ella. En la segunda sesión viene el padre con la niña. Esta está un poco mejor. Esta vez acude con un parche en el ojo izquierdo. Le han dicho que tiene ojo vago y miopía. Al acostarse en la camilla, se la siente muy agitada, nerviosa, como si no pudiera estar en su cuerpo. Se le pregunta al tejido, ¿qué quieres mostrar? Las fascias llevan hacia el esquema del cuerpo. Su ojo derecho sigue relacionado con su hígado y este con su vejiga. ¿Cuál es tu necesidad? Siento una incapacidad para mirar hacia la derecha. ¿Qué es lo que no quieres mirar? Se le pregunta al padre qué muerto le cuesta mirar. El padre señala que hay una muerte de la cual no se habla y no se mira, pero que la niña no conoció a esa persona y que no tiene nada que ver. En ese momento, cuando el padre comienza a hablar, el hígado de su hija conecta con la información y la emoción con la que habla el padre y comienza a desenroscarse. Se le pide al padre que siga hablando. Hace 13 años, el hermano pequeño de su mujer, ciclista, murió atropellado por un camión cuando entrenaba en su bicicleta. El padre dice que fue muy traumático, pero que murió un año antes de que naciera su hija. El padre no encuentra relación y sin embargo el cuerpo de ella se ha hecho uno con lo que él iba contando. La verdad es que ni mi mujer ni su familia pueden con esta muerte. Como dijo el cuerpo de la niña en su primer tratamiento, al ir hacia el padre se libera del amor ciego, con la madre y su fidelidad. Se produce asimismo otro movimiento, pudiendo dar luz y sanar el dolor no manifestado por la madre, convertido a su vez en rabia por la hija. En la consulta se ve muchas veces que son los niños quienes traen con sus necesidades a los padres. Los niños se ponen al servicio de los padres. Se le propone a la madre trabajar su profundo dolor
el que lleva y manifiesta a su hija por medio de un taller de constelaciones familiares. Ella inicialmente no está dispuesta. Además, la niña no había nacido cuando su hermano murió. No puede tener relación, dice. Se sigue tratando a la niña y siempre surge el mismo esquema: hígado, vesícula biliar, pulmón derecho, pericardio, emociones guardadas, timo, membranas del cráneo, ojo derecho. Se le pide a sus células que dejen el dolor con su madre. Ella se encarga. Como su carácter era el motivo de la consulta y ella va mucho mejor y sus padres la ven bien, se le da el alta. Después del verano piden otra cita. Viene la madre con la niña. Está fatal otra vez. Como antes. La niña se acuesta en la camilla, presenta el mismo esquema anterior y se le pregunta a su madre desde cuándo está así. Desde el mes de agosto. ¿Y qué ha ocurrido en agosto? Nada. A mí de nuevo me viene la imagen de una muerte. Y se le pregunta si hay algún motivo por el cual sea en agosto. Sí, en agosto murió mi hermano. Se trata a la niña y se vuelve a proponer a la madre que constele esta situación. Esta vez acepta y mes y medio después hace una constelación individual. Se puede ver allí que la madre estaba mirando a su hermano y con ella a su hija. Lloró su muerte, su rabia, su impotencia, el dolor guardado. Ella era la hermana mayor y toda la familia se encontraba derrumbada. Ella no se permitió llorar, tenía que ser la fuerte. Entonces se le propone visualizar a su hermano, se acostara a su lado. Cuando veas que es suficiente para ti, te levantas y le dices a tu hija: llevo a mi hermano muy dentro de mí. Ahora yo me ocupo de mi dolor y tú puedes descansar e irte a jugar. Vuelves a mirar a tu hermano y cuando sientas que es el momento le dices: te dejo ir en paz. Se le pregunta si ahora puede volver su mirada hacia la vida, hacia su hija y su marido, y decirles: ahora sí los puedo ver, ahora estoy con ustedes. Mujer de 40 años, con 2 hijos, consulta por la relación con su hija mayor. Tiene una hija y un hijo. En el tratamiento aparece la imagen de la madre de su marido. Dice que hace 2 años tuvo un tumor cerebral del que no pudo recuperarse y que le sobrevino una demencia. Ella está viviendo en una residencia. A ella no le agrada que su marido pase tanto tiempo fuera de casa entre trabajo y el atender a su madre. La dificultad para mirar a su propio sistema se proyecta en el rechazo al sistema de su marido. A través de la estructura física, el cuerpo manifiesta retención a nivel del pericardio y del timo. Se trabaja en ese aspecto, el poder mirar a su suegra y agradecerle todo lo que le ha dado a su hijo, su marido. Ella entra en la visualización y viendo a su marido con toda la luz que lleva en él, puede ver lo mucho que ha recibido de sus padres. Así puede acercarse a su suegra. A continuación se le propone que mire a su marido y le diga: vete tranquilo. Y que imagine a su marido al volver de estar con su madre, lleno, completo, llegando a casa, hacia ella y hacia sus hijos. Pasado un tiempo, la madre dice que su relación con ella ha mejorado. Ahora sí la ve. Ahora sí, mujer de 41 años, hemorroides. Tiene 2 hijos y comenta que la relación con su pareja está pasando por un mal momento. Acostada en la camilla, se le pone las manos en su cuerpo
y a la pregunta de dónde retiene la vida, las manos llevan hacia el pericardio. Se siente un nerviosismo muy profundo. El bloqueo emocional está muy presente, con el pericardio duro, frío. Al preguntársele al pericardio, ¿qué necesitas para expandirte? La respuesta es cambiar. Aquí se siente la retención de todas esas emociones que no se han podido mostrar. La paciente comenta que siente que no ha podido estar presente en su relación de pareja, que el día a día le absorbe sin cuidar la relación con su marido, y que ahora es consciente de que hasta cuando salen a pasear o de vacaciones, realmente no están juntos. Ella suele estar con su hijo pequeño o con el mayor. Ahí conecta con ese vacío. Se le propone, mientras se le regula el recto con el sacro, que sitúe a su marido a su derecha y que le diga, ahora sí estoy presente. Y mirándolo sienta lo que les une. Dice sentirse mucho más tranquila. En la próxima consulta dice que las hemorroides desaparecieron, que se siente ligera y que ella y su marido han encontrado momentos para pasear y estar juntos. Niña de 14 meses que llora y llora. Angustia. En el tratamiento se siente que la vesícula biliar de la niña tiene un expulsivo duro, largo. Está rabiosa, llora y grita. A través del llanto de su hija, la madre conecta con su propia vivencia, con ese momento del expulsivo que ella vivió con mucha dureza. En la semana 37, al no sentir a la niña, acudió al ginecólogo que tras una exploración que ella sintió muy agresiva, le dijo que todo estaba bien y que regresara a su casa tranquila. Antes de llegar a la casa, en el ascensor, rompió aguas. La madre dice que el expulsivo fue muy largo y muy duro. Ahora en la consulta la madre vuelve a revivir la rabia y la impotencia de haber sido provocado el parto. Se termina el tratamiento con la niña en brazos de su madre. En ese momento se siente una retracción en su vejiga y la imagen que viene es un cambio de hogar. Los padres comentan que nada más nacer la niña, la madre se fue con ella a casa de sus padres, a su pueblo. El padre las veía de jueves a domingo y para él fue muy duro. La niña lleva este dolor de su padre. Al compartirlo con ellos, la madre dice tenerlo muy claro y que dentro de poco irán a vivir a su pueblo. Señala también que este tema está generando mucha tensión en la pareja. Cuando se le pregunta al padre cómo lo siente, responde, ¿qué remedio me queda? Un mes más tarde, todo ha cambiado mucho. La niña duerme, ya no tiene más diarreas, come bien, ya por las noches no se despierta y antes de dormir está muy tranquila. Y decidió no tomar más el pecho. Mujer de 21 años, cistitis y candidiasis en sus brazos. La tensión se siente en el timo, el riñón izquierdo, ovario izquierdo y útero. Surge una imagen, una niña en brazos de su madre, y el útero que quiere ocupar su lugar de mujer y no puede. A través de la cistitis manifiesta la necesidad de marcar su territorio, de encontrarse. El vacío a nivel del timo genera un descenso del sistema inmunológico y la aparición de las cándidas. ¿Dónde no encuentras tu lugar? ¿Dónde te sientes una niña? En el trabajo me pongo muy nerviosa, lo veo todo grande, dice. La imagen es de una mujer dividida. El cuerpo le pide ser la mujer adulta y preparada. Y el alma es la niña que se queda en brazos de su madre protegida.
Es la menor de 4 hermanos. La tercera le lleva 10 años de diferencia. Siempre he estado muy protegida. Mientras se le trata el riñón aparece el pánico en el trabajo. Se le propone que traiga una imagen de su lugar de trabajo, la planta de medicina interna de un hospital. ¿Qué sientes? No puedo moverme, estoy paralizada. Se le propone que mirando esa imagen, sienta a su madre detrás de ella, dándole todo su apoyo y confianza. En ese momento el riñón se expande. El ovario izquierdo comienza a desenroscarse. Esto es la energía masculina dentro de los órganos sexuales de la mujer, la que genera los óvulos, conecta con su fuerza. Se expande hacia el útero y el timo, comienza a llorar. Llora muy desconsolada. Se siente mejor, pero de nuevo el timo se cierra. Se le propone que vaya de nuevo a la imagen y que sienta a su madre detrás de ella, apoyándole. Aquí se expande. Se le propone hacer una constelación para que pueda conectar con la vida a través de las distintas experiencias y poder seguir trabajando en ella. Pasado un tiempo, la mujer comenta que se encuentra muy bien y que no ha vuelto a tener ninguna infección y que las cándidas no han vuelto a aparecer. Mujer de 37 años. Algo no está en su lugar. Se trata de una mujer que ha conocido a un hombre que dice que le llena, con quien puede compartirlo todo. Mientras ella expresa este momento que está viviendo con él y los proyectos que tienen, el cuerpo muestra una retención de vida en el vaso. Y de ahí al timo y a la tiroides, con el útero en retroversión. Llega una imagen en la que se ve su madre más pequeña que ella. En ese momento la paciente comienza a toser. ¡Qué tos más tonta!, dice, y se ríe. Y continúa hablando sobre sus planes con su nueva pareja. Mientras tanto en su cuerpo siente una gran necesidad de tierra, de llenarse de su madre, de resolver la relación con ella para poder ocupar su lugar en la relación de pareja. Ante esta imagen, la paciente expresa que hace un tiempo que se fue de la casa materna y ahora comparte un piso con su hermana. Ayer fui a visitar a mi madre. Aunque en un principio me siento bien, llega un momento que me pone nerviosa y me quiero ir. Como no tomo la decisión de irme, me he dado cuenta de que le hablo mal. La paciente comienza a toser cada vez más. Y ayer fue la primera vez que mi madre me dijo que no le hablara así. Y me gustó, porque aunque yo no me daba cuenta, no podía parar. Se le propone que visualice a su madre delante de ella. En ese momento la tiroides inicia un movimiento de querer escaparse y se le propone que le diga: «Gracias, mamá». Su tos es cada vez más fuerte y le entran arcadas. Todas sus membranas se cierran al movimiento y el útero también. Se le vuelve a pedir que mire a su madre como la grande y ella la pequeña. Tu madre da y tú recibes. La tos comienza a remitir. La paciente se calma y empieza a llorar. Desde el cráneo se libera la parte superior del pericardio, el timo y la tiroides, y la tienda del cerebelo. Se le vuelve a proponer que mire a su madre y le diga: «Gracias, mamá». Ahora sí se siente una expansión de vida hasta el útero, que cambia su movimiento a regular las membranas del cráneo. Ella va viviendo este proceso. La tos ha remitido y en el cuerpo siente la expansión de vida.
Qué bien me siento. Siento mucha paz, alegría y me siento en mi lugar. En este caso se puede ver el movimiento que Hellinger recoge en los órdenes del amor referido a la relación de pareja, donde la mujer necesita previamente tomar de su madre para poder entregarse plenamente a la relación de pareja. Hombre de 51 años. Acidez de estómago. Los ardores que padezco son muy molestos y tengo digestiones difíciles. También he dejado de comer ciertos alimentos que me producen malestar y llevo tomando antiácidos durante muchos años. En la camilla, mirando al techo, se nota una actitud expectante a lo que aconteciera, una sensación extraña. Se mantiene en la lucha con su necesidad de tratamiento y las ganas de salir corriendo. Se le pregunta, ¿qué sucedió cuando tenías 18 años? Una sensación de angustia y de dolor se apodera de él. Las lágrimas brotan y comienza a llorar. A esa edad se casó por primera vez y su novia había quedado embarazada. Se comprometió en matrimonio con ella en contra de la decisión de sus padres, sobre todo de la madre, que hizo todo lo posible para que aquella boda no se celebrara. Y aún así, él se casó, con un fuerte sentido de la responsabilidad por lo acontecido y de culpa por la traición a su familia, decidió casarse. El día de la boda se encontró solo ante el altar esperando a la novia. Toda su familia estaba presente. Nadie de la familia de él estaba. Esa noche de bodas fue una de las peores noches de mi vida. Mientras se trabajaba con el cuerpo de este hombre, había una dulce voz que guiaba hacia imágenes de recuerdos sobre las distintas etapas y momentos de la iglesia, el día del casamiento, en donde se le hacía imaginar a él que toda su familia estaba presente. Lloró, liberó más emociones y comenzó a sentir alivio. Se sentía arropado e incluido. Entonces, hasta hoy su acidez de estómago desapareció y puede comer y disfrutar sin miedo.